Hola amigo, hermano. Sé que no te he contestado, ya sabes que son momentos quizás de introspección. En ocasiones me tardo más tiempo del que normalmente uno pudiese pensar, pero también la vida se trastoca día con día y en ocasiones es como muy difícil poder disipar o tener como una noción clara de las cosas o de lo que va uno viviendo. Conforme pasan los años, te vas dando cuenta de la intensidad de la vida, te vas observando también cómo tu cuerpo se va hasta cierto punto deteriorando y en ocasiones lo que el espíritu busca o lo que trata de consolidar como una construcción del conocimiento muchas veces se ve trastocado incluso hasta por los achaques que el cuerpo presenta. Yo creo que no había duda con respecto a la manifestación que en su momento Sócrates hizo con respecto al observar o ver a este cuerpo como algo que no nos permite salir. Pero hago referencia a esta reflexión porque aunque uno quisiese tener ese entusiasmo, esa fuerza, esa energía para poder hacer muchas cosas, yo creo que la misma circunstancia social nos va encasillando, nos va orillando y perdemos ese ímpetu que nos caracterizaba cuando en su momento uno era joven o cuando tenía la inquietud de salir adelante. Y no es que uno sea viejo, no te creas que lo estoy tomando como parte de una situación donde ya la edad me ha ganado, sino simple y llanamente hay momentos en los que uno tiene que entrar a un proceso de reestructuración mental, espiritual y del cuerpo, porque si no, no puedes continuar. De alguna forma, el hecho de seguir pensando, de seguir reflexionando, creo que es lo que te da como la energía para poder seguir viviendo. Puedes pensar, inclusive, como me describías aquí, que a través de un discurso médico se ven ciertos síntomas, y los síntomas no tan solo los ve el médico los puede diagnosticar. Los síntomas los sentimos nosotros, los percibimos, y los percibimos a través de todo este conjunto de sensaciones que anatómicamente pudiesen presentarse aunque no sean fisiológicos, es decir, aunque no afecten directamente la funcionalidad de cada uno de los sistemas o de los aparatos o de los órganos. Pero de que el cuerpo se manifiesta, eso es indudable. Podemos hablar de un diagnóstico y una clasificación, como bien lo mencionas, pero al final es un peso que sobreviene a la vida. Podemos nosotros pensar que la muerte es algo tan natural y tan prescrito por la vida que no nos deberíamos espantar. Sin embargo, nos seguimos espantando, nos sigue asustando. No tanto porque uno pueda perecer en la incólume indiferencia social o incólume indiferencia familiar, sino simple y llanamente porque no te acostumbras a ello. Porque mientras tú tengas la intención de lograr hacer algo en la vida o de continuar trabajando o transformando un sistema social o las condiciones en las cuales uno se desenvuelve, no acabas, nunca vas a terminar. Yo creo que la vida es una obra inconclusa, siempre va a ser inconclusa y no sabes en qué momento se va a culminar o se va a terminar. Yo creo que lo único lamentable de todo lo que nosotros vivimos es precisamente cuando nosotros no tenemos la capacidad de entender que la vida es un suspiro, que la vida es un lapso de tiempo que tienes para poder hacer crecer tus sueños o tus ilusiones. Yo creo que el medio del asunto de la vida es concebir a la muerte no concebible, porque si tú la concibes, dejas de vivir, y si dejas de vivir, entonces
dejas de percibir la existencia. Entonces, puedo sentir los achaques, podemos sentir lo que humanamente el cuerpo nos manifiesta, y podemos incluso asesorarnos con ciertas personas doctas en el área, llamados médicos o psicólogos, ¿no? También podría ser. Pero al final, el punto es que el cuerpo humano no es como esa gran máquina que planteaba Descartes, pero sí es un conjunto, como tú decías, cartográfico, ¿no? Anatómico y fisiológico, donde se manifiesta la existencia del ser humano. Y la existencia es cuando percibimos. Por eso existir sí es ser percibido, porque definitivamente si tú no existes y no eres percibido, pues no existes. Es así de simple. Yo creo que el goce y el placer que bien diferenciaban los griegos, y el hecho de no disfrutarlo, el placer para el cuerpo y el goce para el espíritu, es que indudablemente sí se pierde la esencia de la vida en el transcurso de la misma. Yo no sabría explicarte, porque me he atrevido a pensar que frente a una división social del trabajo, como lo planteaban el marxismo, podemos pensar que cada sujeto social está en un lugar determinado en el sistema de producción, y en ese lugar en el cual él está, pues va a determinar también su condición sociocultural en el cual se va a desenvolver. Sin embargo, no es garantía de nada. Al final, si tú te das cuenta, la vida es un lapso de energía, es un cúmulo de energía que te permite estar no permanentemente, sino que estás hasta cierto punto manifiesto en tu propia existencia, pero no tienes la capacidad de darte cuenta de ello hasta que no eres potencialmente coexistencial. Y cuando hablo de la coexistencia, es precisamente la capacidad que tenemos como sujetos sociales para percibirnos y para percibir a los demás. En el arte de amar, en el arte del concebir, en el arte del conocer, está el desafío del ser humano. A mí lo que todavía... Hay dos cosas. Por ejemplo, yo siempre te observé, y a ti te asusta que un ser humano no sienta. Y a mí me asusta que un ser humano no piense. Digo, ambas situaciones son necesarias, ¿no? Sentir y pensar son necesarias, y sin embargo, en un sistema social como el nuestro, en un sistema individualista, donde no se transgrede la cultura, ni los valores, como comentan vulgarmente. Digo vulgarmente porque pareciera Dios vulgo, no existe pues esa capacidad racional de interpretar el mundo, donde cada quien vive sus propios valores. Y el sistema social en el cual vivimos, que es el capitalismo, pues tiene sus propios sistemas valores. No podemos decir que no existe eso. El problema del vivir o del existir y del percibir es precisamente lo que yo pienso es que hemos perdido la esencia del ser humano, en el sentido de verte como este espíritu universal que planteaba Hegel. Y el no ser percibido bajo esta presencia general es cuando tú empiezas a atomizarte y a verte como algo individual, y no observar que en esta capacidad intrínseca del ser humano, del pensar y del sentir, existe una dialéctica entre el ser y el no ser. Esta dialéctica es interesante porque nosotros nos hemos olvidado de pensar a través del movimiento y de la energía. Entonces, el placer es una manifestación, bajo la perspectiva del psicoanálisis, del ello, de la necesidad intrínseca de sentirse amado
de sentirse percibido. Pero el superyo determina el deber ser, el imperativo categórico, muchas veces moral, que decía Kant, donde se le impone al ser humano ciertas condiciones de vida y no está en discusión. En la estratificación de la distribución social de la riqueza y de los sistemas de producción, la división social del trabajo está entre lo laboral formal y lo laboral informal, ¿no? No, ni lo formal ni lo informal, sino aquellos que viven entre un espacio y otro, o entre esas dos esferas. Pero el problema de vivir en este tipo de situaciones sociales es que culturalmente nos va arrojando a procesos cada día más complejos, donde el ser humano ya no es capaz de percibir la realidad y no se permite percibirla. Se permite sentir mucho, pero no se permite pensar. Y erróneamente podríamos pensar incluso que el sentir, ese conjunto de emociones que determina la voluntad humana, se convierte en actos pulsionales. No en actos racionales ni en actos instintivos, sino en actos pulsionales. Eso es con lo que yo estoy en desacuerdo. Porque al final, si tú te percatas y te das cuenta, el sujeto social puede no ser feliz o puede ser feliz. No, yo creo que si tú observas a una persona que le encanta el fútbol y le va a la América y va a un partido de la América o va al estadio, él va a ser feliz en ese momento porque contribuye a la constitución idiosincrásica de sus propios valores y eso le da felicidad, ¿no? Y es tan subjetivo como la subjetividad que existe en el violador cuando viola, ¿no? O en el asesino cuando mata, o en el usurero cuando roba, ¿no? Al final, si te das cuenta, las sensaciones subjetivas que plantea la supuesta felicidad en el supuesto goce del espíritu y en el supuesto placer del cuerpo es eminentemente subjetivo y cada quien tiene sus propios elementos que le permiten ser. Entonces, es complicada la percepción del ser humano si no tenemos la capacidad de ver a este sujeto social como algo más allá. No estoy hablando del superhombre de Nietzsche, pero sí te estoy hablando de un sujeto social donde sea capaz de percibirse y de percibir a los demás. Y no tan solo en una percepción sensorial emotiva, sino también en una percepción sensorial cognitiva, donde el sujeto social sea capaz de reencontrarse a sí mismo. Tú puedes ver estructuras jurídicas bien elaboradas que determinan el deber ser del sujeto social, pero también puedes observar la otra parte, que es la contracultura. Precisamente del deber ser está en el no ser, y ambos están en esa lucha. Y en esa lucha es una lucha desgarradora, porque no hay un contrato social, como bien planteaba Rousseau. Y si te preguntaras si el contrato social es necesario, sí, aunque pudiera caer en lo que llamamos derecho positivo, el derecho sujeto a leyes, sujeto a normas. Diferencia de un derecho ius natural, donde tiene que ver con un derecho natural del sujeto. Pero si tú te percatas, en el derecho natural está la esencia del ser humano. Sin embargo, en la rigidez de la normatividad y del pensamiento estructurado, del deber ser, es donde recae precisamente la ruptura paradigmática del sujeto social. El problema no es que existan esas dos líneas. El problema es que no existe una dialéctica de lucha de contrarios y una percepción del pensamiento que permita esa dialéctica entre el ser y el no ser, donde el ser humano pueda ir entre un lugar y otro y se pueda mover con esa naturalidad. En el psicoanálisis, la relación entre el superior, el ello y el yo, y en medio está la neurosis, y cuando nos gana una de las dos instancias, se convierte en una psicosis. Y las manifestaciones psicóticas, como bien decía Lacan, pueden ser diversificadas, desde muy simples hasta muy complejas.
Sin embargo, como también lo planteabas, o lo plantea muy bien este otro autor de la muerte de la familia Cooper, no necesariamente puede haber una psicosis, como también Lacan lo plantea. Lo que para uno es psicosis, para el otro es una simple neurosis, ¿sí? El acto psicótico, pues, es un acto de contracultura, es un acto en el sujeto social no está de acuerdo con lo que está viviendo. Por eso tenemos tantos jóvenes que son aparentemente neuróticos o psicóticos, porque no tienen una identidad con el constructo social. La ruptura de esa identidad es precisamente la capacidad que tiene para hacer la ruptura general. Y eso, si tú te das cuenta, es un desamor, es un acto de no placer, es un acto de ruptura, es un acto de displacer social. Es complejo porque el sujeto social no es capaz de entenderlo y no lo quiere entender, no tiene la percepción cognitiva de aceptarlo como tal, pero tampoco tiene la percepción emotiva de que sus fibras vibren con las sensaciones humanas. Por eso sigo creyendo en la teoría del equilibrio. No porque es un llegar a ser, sino porque es una lucha dialéctica que permite al sujeto social ir construyéndose. Es decir, él puede estar en un estado de equilibrio y tiene que desequilibrarse para la construcción o reconstrucción de su estatus. Y una vez que se desequilibra, tiene que ser la contracultura de lo que existe. Y una vez que se vuelve la contracultura, va a surgir otra instancia que va a ser contracultura de lo que tú eres. Pero ahí te vas moviendo. Esa capacidad de moverte en todas esas instancias es la capacidad que tiene que tener el sujeto social para transformarse a sí mismo y transformar a una sociedad. De nada sirve que tú instaures leyes, que tú gobiernes con las armas, que tú instaures una autoridad, cuando el sujeto social debe de aprender a ser autogestivo. No, la teoría anarquista no estaba incorrecta. Es una de las teorías más fuertes que pueden salvar al ser humano. No sé qué piensas sobre esto. Te envío un fuerte abrazo y espero de corazón que estén todos bien. Nosotros también estamos bien dentro de lo que cabe y estamos tratando de luchar para que de alguna forma la vida sea menos quiero decir menos, que nos duela menos, pero es incorrecto. El dolor es parte de la vida y la sensación de sentirse también bien es parte de la vida, o sea que es dialéctica. Pues más bien estamos en búsqueda de la dialéctica, de la unidad dialéctica del ser. Saludos, hermano.